Bueno, chicos, vamos a empezar con la primera de las clases, que vamos a tratar la química orgánica. ¿De acuerdo? La química orgánica es básicamente la química de los compuestos de carbono. Todos los compuestos orgánicos tienen como mínimo un átomo de carbono, ¿vale? Además contiene otros elementos químicos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo, azufre y fósforo. Sobre todo, después del carbono, los más importantes son el hidrógeno y el oxígeno, ¿vale? Y ahí también con menos frecuencia podemos encontrar algunos metales como por ejemplo el hierro de la hemoglobina en la sangre. Bueno, ahí también se unen ciertos metales, pero con mucho menos frecuencia. Vamos a ver las características del carbono, la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos. Como máximo les van a poner 2 grupos funcionales, ya veremos eso, la isomería y los principales tipos de reacciones orgánicas, ¿vale? La química del carbono. Existen millones de compuestos orgánicos frente a decenas de miles de inorgánicos. Es decir, hay muchos más compuestos orgánicos que los que hay inorgánicos, a pesar de que solamente están formados por pocos átomos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y poquitos más. Entonces, ¿cómo es posible que solamente trabajando con poquitos átomos frente a la inorgánica que trabaja con el resto de los átomos, hay más compuestos orgánicos que inorgánicos? ¿Vale? Vamos a responder a ese por qué. Pues el carbono, la respuesta es que el carbono es un elemento muy especial, ¿vale? Vamos a ver qué singularidades, qué características tiene el átomo de carbono. Primero, el carbono es tetravalente, es decir, forma 4 enlaces, es capaz de unirse hasta 4 átomos diferentes, ¿vale? Tiene una electronegatividad intermedia, con lo cual va a realizar enlaces covalentes fácilmente con otros átomos. Recuerden que cuanto más diferencia de electronegatividad hay, más fácilmente vamos a tener un enlace iónico, porque uno tiene tanta tendencia a llevarse los electrones que se los termina arrancando al otro, formando un enlace iónico. En el covalente, en el que se comparte, lo ideal es que las electronegatividades sean más parecidas. Entonces, una electronegatividad intermedia favorece esos enlaces covalentes, que son muy fuertes y estables. Tiene después la posibilidad de unirse consigo mismo. Eso hace que cree cadenas. Esas cadenas pueden ser de longitud variable y después aparte de la longitud, tenemos que pueden ser abiertas, lineales, ramificadas y cerradas. Vamos a ver, por ejemplo, una web que se la pongo debajo como los recursos, ¿vale? Y entonces vamos a poder ver, por ejemplo, vamos a aquí buscar la molécula y cogemos una sencillita, subimos, por ejemplo, está buscando el etano, ciclopropano, a ver, está claro, aquí ramificados, perdón, tenía que haber puesto por aquí primero, o lineales, vale, aquí lineales tenemos el metano más sencillo, el etano con 2, vale. Bueno, primero aquí vamos a ver cómo el carbono, la geometría que tiene, vale, es la de un tetraedro. Los ángulos entre estos dos hidrógenos van a ser de 109,5 grados, ¿vale? Y esta estructura es una estructura regular, una estructura simétrica. Quiere decir que lo ponga como lo ponga, no da igual cuál sea, no son, o sea, los 4 enlaces son totalmente iguales. Por lo tanto, los ángulos son todos los mismos en todas las posiciones, ¿vale? Si lo giro, siempre pongo uno para arriba, quedan 3 para abajo, 1 para arriba, ¿vale? En el caso del etano, fíjense qué curioso, si lo ponemos así, esta se llama una conformación. Esto se lo expliqué, no es algo que sacan en el temario de la BAU, pero sí es importante que entiendan que la diferencia entre configuración y conformación. La conformación es solamente porque estos átomos,
este enlace del medio puede girar. Por lo tanto, estos átomos van a girar en relación a esto. Entonces, a pesar de que pueden girar, la mayoría del tiempo van a preferir estar así. Van a preferir estar así frente a esta otra conformación en la que, si se fijan, están eclipsadas. Quiere decir que están colocados unos delante de los otros. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque aquí va a haber menos diferencia. Aquí están de más cerca que en la que tenemos en la normal, que es la alternada. En la diferenciación alternada, aquí la distancia de aquí a aquí es mayor, y como son átomos de hidrógeno que tienen cierta cantidad de carga positiva, lo que van a preferir es estar lejos. Por lo tanto, en esta forma están un poquito más lejos. Recuerden, la molécula no es estática, se va moviendo, pero en esta posición alterna va a estar más tiempo que en la otra eclipsada. Esto va girando, prefiere estar así que con donde están solapados, donde están uno eclipsa al otro, ¿vale? Pues esto es lineal, puedes seguir ampliándola. Por ejemplo, un butano, por ejemplo, 4 carbonos. Si se fijan, a ver, aquí, si pongo uno delante del siguiente, se ven también cómo se forman, están alternados. Esta configuración es más estable, se puede tener eclipsada, pero está más estable. Y también esta en la que la cadena principal está formando un zigzag. ¿Ven los carbonos que están abajo, arriba, abajo, arriba? Están en zigzag. Esto también hace que estén más lejos, ¿vale? Entonces esta conformación es preferible a otra conformación, ¿vale? Puede estar girado para acá, pero sin embargo ya quedan más cerca. Entonces esta conformación es la más estable. De ahí que a veces cuando queramos dibujar un butano, por ejemplo, solamente dibujando esta línea que va desde aquí, 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 o sea, una línea en zigzag nada más, es equivalente a la tradicional que hacíamos semi-desarrollada, que era de H3, H2, H2, H3. Simplemente una línea, arriba, abajo, arriba. ¿Vale? Siguiendo esta silueta. Bueno, pues podemos tener alcanos lineales, ramificados. Si se fijan, ¿qué significa ramificado? Venimos por aquí y aquí tenemos que ir por un lado o para el otro. Vamos a coger un poquito más grande. Aquí, ¿ves? Venimos por aquí, la cadena principal sería por aquí, por aquí, por aquí, y aquí se divide de un lado al otro. Esto sería una rama. Bueno, en este caso estas dos ramas son iguales, pero son cadenas ramificadas. Después también podemos tenerlas cíclicas, ¿vale? Cuando lo vemos con los modelos, los ciclos estos de 3 o de 4, el ciclo butano, son ciclos, bueno, tiene un metil aquí, pero aquí tenemos el ciclo de 4. La verdad que son un poquito tensos, los enlaces aquí se tienen que distorsionar bastante para formarse, con lo cual no son muy estables, ¿vale? Vamos a ver que son más estables a partir del ciclo pentano. Este ya es mucho más estable. Si se dan cuenta, prácticamente es un plano, ¿vale? Y por aquí el ciclo hexano, a ver si lo busco, ciclo hexano, ¿vale? Con sus conformaciones de esta es media silla, la silla completa sería bajando a este lado aquí, ¿vale? Son distintas conformaciones de las moléculas, conformaciones. La molécula se va a mover y se puede colocar de forma que sea más estable. Esta es la forma de bote o nido, ¿vale? Así. La cuestión es que pueden tener muchos tipos de cadenas, ¿vale? Con lo cual, seguimos con la presentación. Esa posibilidad de tener muchas opciones de tamaño, de cadenas abiertas. Dentro de las abiertas, las lineales pueden ser lineales o con ramas, y también los ciclos dan mucha variedad a la formación de distintos compuestos. Por otro lado, el carbono permite enlaces pi. Vamos a ver que estos enlaces pi lo que hacen es formar dobles o triples enlaces. Ahora, después veremos cómo se forman y cómo es su geometría, ¿vale? Pero hay que decir que se forman, digamos, si primero se forma un enlace directo en el medio
y por arriba y por debajo se van a formar los enlaces pi. Entonces, si es muy grande el átomo, si fuera por ejemplo el silicio, que es muy gordo, ya no permite formar esos enlaces pi, ¿vale? En la práctica, cuando tenemos estos enlaces pi, lo que significa que tenemos un doble enlace, el carbono como se une con un doble enlace a uno de los átomos, solo quedan otros dos enlaces, solo se va a unir a tres cosas, y con los triples enlaces solamente se une a dos cosas. Con lo cual vamos a ver que aquí en el doble enlace, cuando hay un doble enlace, los ángulos se reducen a 120 grados, aumentan a 120 grados, y en los triples aumentan hasta 180 grados. Del 109,5, que es el tetraedro, cuando tienes 4 enlaces. Y después tenemos isomería, ¿vale? Isomería que puede ir desde simplemente la óptica, ¿vale? Después veremos los casos de isomería, pero simplemente, aunque sean los mismos átomos, solamente el orden en que se colocan, cuando un carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, solamente el orden en que se coloca ya provoca que el compuesto sea totalmente distinto. Bueno, tiene muchas cosas en común, pero por ejemplo, la actividad óptica es contraria en un caso que en el otro, ¿vale? Esta sería la posición del carbono en la tabla periódica, rodeado del boro, del nitrógeno y del silicio. Vamos a compararlo con los que están al lado. En el caso del boro, ¿por qué el boro no forma tantos compuestos como el carbono? Pues porque el boro es deficiente en electrones, le faltan electrones. Entonces, cuando se une el boro con boro, al faltarle electrones, son inestables. En el caso del nitrógeno es justamente el contrario. El nitrógeno tiene un par de electrones solitarios, o sea, tiene unos electrones que no están compartidos, que están solamente sobre el nitrógeno. Cuando se unen dos, cada uno de ellos tiene sus electrones sobre él, que son pares solitarios, y esos electrones unos con otros se repelen y hacen que estas uniones también sean más débiles. Sin embargo, eso en el caso del carbono se dan, y por tanto no se produce esta repulsión que hablábamos del nitrógeno, ¿vale? Aquí, en el caso cuando comparamos con el silicio no puede formar enlaces dobles o triples debido a la repulsión entre los electrones internos. O sea, la diferencia es que el silicio tiene los orbitales 3D, y esos orbitales internos 3D crean tal repulsión que impide que se formen los enlaces pi, que se van a formar, como veremos después, entre los enlaces p. Entonces digamos que es demasiado gordo ese átomo, y al ser demasiado gordo no permite que se formen esos enlaces por encima y por debajo, ¿vale? Hay un impedimento estérico, un impedimento del volumen de ese átomo que no consigue que se formen esos enlaces pi, ¿vale? Vamos a ver estos enlaces. Recuerden que esto lo hemos visto, por ejemplo, en cuarto, también lo hemos visto ya. El tipo de enlace, tenemos el enlace simple, cuando el carbono se une a 4 átomos diferentes. Tenemos el ejemplo del metano, del etano, y también tenemos después los enlaces dobles, en los que el carbono ya tiene un doble enlace, con lo cual solamente se va a unir a 3 cosas. Si vemos este carbono, se une a este de aquí y a 2 hidrógenos, a 3 cosas. Este de aquí se une a estos 2 hidrógenos y a este carbono. Aquí, este carbono se une con un doble enlace al oxígeno y a 2 hidrógenos, ¿vale? Siempre a 3 átomos diferentes. Entonces el enlace doble, el carbono se une en 3 direcciones. El enlace triple, el carbono tiene un triple enlace, solamente le queda otro enlace diferente, ¿vale? No existe enlace, el carbono puede formar enlace con un enlace cuádruple, eso no existe, ¿vale? El máximo es 3, y entonces queda otro. ¿Cuáles serían las formas? Este sería tetraédrico para enlace simple. Este de aquí sería triangular con enlaces de 120 grados entre estos hidrógenos, cada uno los 2 hidrógenos que tiene, y este carbono, entre ellos los ángulos son de 120 grados. Y sin embargo, para este, como es uno por un lado y otro para el otro, carbono y un hidrógeno por el otro, la diferencia, el ángulo que se forman es el del ángulo de 180 grados, ¿vale? Estarían en línea. Este hidrógeno con este carbono y también este con este hidrógeno, todos estos átomos estarían formando una línea, estarían unos alineados con los otros. Vale. Tipos de hibridación.
Como les dije, cuando tienen el carbono puede verse de tres maneras distintas. Cuando estamos hablando de que se une a 4 sustituyentes, ¿vale? Cuando el carbono, todos los enlaces son sencillos, estamos hablando de que el carbono es un carbono sp3, tiene una hibridación sp3, ¿vale? Por lo tanto, coge los orbitales s y los 3 orbitales p. Recuerdo que los orbitales p, cuando hablamos de orbitales p, estamos hablando de 3 tipos de orbitales, el px, pi y pz. Cada uno de estos 3 orbitales p tiene 2 electrones, por lo tanto 3 orbitales p a 2 electrones cada uno, por eso decimos que los orbitales p pueden poner 6 electrones. Entonces tenemos 1s y los 3p, son 4 electrones totales, por lo tanto se van a formar 4 nuevos orbitales que vienen de combinar, de sumar estos orbitales antiguos. El s y los 3p forman los orbitales sp3. Estos 4 orbitales, que son suma de ellos y son los 4 iguales, ¿vale? Son los que van a dar lugar a los 4 enlaces del carbono. O sea, el carbono se va a unir con 4 átomos gracias a cada uno de estos orbitales, ¿vale? Esas uniones van a ser frontales, directas, y van a ser enlaces sigma, ¿vale? Después tenemos la hibridación sp2. En la hibridación sp2 quiere decir que se hibrida un orbital s, el 2s, con los orbitales 2px y 2pi, quedando el 2pz libre. Es decir, se unen estos 3 y como son 3 átomos, 2p y 1s, forman 3 orbitales híbridos que van a estar dirigidos en las posiciones de un triángulo a 120 grados, pero que después va a quedar un orbital p libre, ¿vale? Voy a ya explicar un momentito. Bueno, vamos a seguir después, sí, con eso. Queda un orbital p libre, que es el que va a provocar el enlace pi, ¿vale? Lo vamos a ver después cómo se forma cada uno. Y por último tenemos la hibridación sp. Como solo se coge un s y uno de los p, quedan otros 2 orbitales p listos para formar enlaces pi, ¿vale? O sea, es decir, se va a formar un enlace, 2 enlaces pi, es decir, un enlace triple, ¿vale? Aquí solo se puede unir a 2 átomos. ¿De dónde sale esta hibridación? ¿Vale? El carbono, su configuración electrónica sería 2 electrones, se simbolizan flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, momento de spin up, spin down, o sea, son los 2 electrones que caben dentro de los s. Sería 1s2, 2s con 2 electrones, 2s2, 2p1, ¿vale? Este sería px, pi y pz, por ejemplo. Entonces se colocarían así. Este es el carbono. ¿Qué pasa? Si el carbono fuera esta subforma normal, cuando se unen elementos se tiene que unir con estos orbitales que están con un electrón. Entre los orbitales 2px y 2pi, el ángulo que formarían sería 90. Entonces el compuesto del carbono sería un carbono unido con otros 2, un CH2, y los ángulos serían de 90 grados. Pero eso no existe. O sea, el carbono no hace eso. El carbono se une a 2 hidrógenos con un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que hace el carbono? Pues lo que hace es que estos orbitales de aquí, los 2s y estos 3, 2p, px, pi y pz, son los ejes de coordenadas. Uno está en el eje x, en el eje y, en el eje z. Pues se combinan todos, se suman para formar una mezcla de los 4 de estos. Esa mezcla se llaman orbitales sp3. Este 3 de aquí no significa que tiene 3 electrones, sino que el orbital en sí, en vez de llamarse orbital s, orbital p, orbital d, se llama orbital sp3, ¿vale? Entonces tienes 1s y 4 orbitales sp3. Según el principio de máxima multiplicidad de Hume, los orbitales, como son los 4 iguales, los electrones prefieren estar separados cada uno en el suyo. No van a estar unidos, no van a estar juntos en el mismo, teniendo los otros iguales a la misma energía. Entonces se separan lo más posible, uno en cada uno. Entonces vas a tener 4 orbitales con solamente un electrón dispuestos a unirse con otros 4 orbitales de otros átomos para formar enlaces. De aquí que el carbono se una
con 4 elementos. ¿Vale? Esta es la configuración tetraédrica sp3. Pero después puede hacer varias combinaciones más. Cuando el carbono solamente se combinan estos 3 y dejan otro libre, un P sin combinarse, la hibridación que se forma es entre el S y 2P. Por lo tanto es sp2, 1S y 2P. Y queda otro P libre. ¿Vale? Estos se combinan, estos forman enlaces con átomos, y este P, veremos ahora cuando veamos las ilustraciones, cómo queda perpendicular y es capaz de solaparse, de unirse con los del otro átomo para formar un enlace pi, para formar un refuerzo de ese enlace, hacerlo doble. A ver, aquí tenemos el carbono cuando sea sp, solamente coge un S y un P, y quedan otros 2 P libres, o sea, solamente coge este, y quedan estos 2 P libres, ¿vale? Que sirven para formar refuerzos de los enlaces pi, ¿vale? Vamos a ver aquí la hibridación, la primera, sp3. 4 orbitales sp3 iguales que forman 4 enlaces simples tipo sigma, frontales. Los 4 pares de electrones se comparten con 4 átomos distintos. La geometría es tetraédrica, los álcoholes carbono e hidrógeno son de 109,5 grados y todas las distancias son iguales. Metano, etano, propano, todos son los ejemplos. ¿Cómo sería así? Vale, esto en azulito, este sería el nuevo orbital. Recuerda que los orbitales P sería como esto así, pero igual por otros lados. Pero aquí, sin embargo, tienes uno que es más grande por un lado y un rabito por el otro lado. Con este se une este hidrógeno, a otro hidrógeno, a otro hidrógeno, a otro hidrógeno. Ven, aquí se ve claro que es un enlace sigma. El enlace sigma es porque los orbitales chocan de forma frontal. Este choca con este y se forma esta molécula, CH3, CH3. O sea, carbono aquí dentro, con un hidrógeno, con otro hidrógeno, con otro hidrógeno, con otro hidrógeno, con otro hidrógeno, el otro carbono y entre ellos unidos. Aquí tenemos la geometría de varias moléculas, ¿vale? Metano, etano, que es el que estábamos viendo antes, propano. Ven aquí el zigzag, que les decía antes, estructura de zigzag, ¿vale? Y este sería el butano. Aquí. Hibridación sp2. Aquí se forman solamente 3 orbitales porque cogemos el S y 2P. Entonces siempre coges tantos orbitales tienes al final. Si coges un orbital S y 2P, son 3 orbitales. 3 orbitales sp2. ¿Vale? Son los 3 iguales y esos son los que forman el enlace sigma. Pero después te queda un orbital P que queda libre, que este que va a formar el enlace pi, que es lateral. ¿Vale? Forma un doble enlace, que el doble enlace está formado por uno sigma y otro pi. Es decir, hay 2 pares de electrones compartidos con el mismo átomo. O sea, cada uno, el enlace, digamos que en vez de compartir cada uno un electrón, comparte cada átomo pone 2 electrones. La geometría de esta hibridación es triangular. O sea, los ángulos son de 120 grados. Están todos en un mismo plano. Vale, ejemplo, el eteno o el formaldehído. ¿Vale? Aquí. Lo que ocurre es que tenemos eso, este orbital S, ¿vale? Tenemos aquí los 3 orbitales P, aunque estén en verde solamente porque es el que se va a quedar sin mezclar, pero tenemos el PX, PI, o sea, de un lado al otro, de adelante a atrás y de arriba a abajo. Los 3 ejes de coordenadas. Entonces aquí lo que se simboliza es que se va a coger el PX y el PI junto con S, se van a mezclar y forman estos 3 nuevos orbitales, que son los sp2. Y el pz se queda como estaba, queda ahí. Entonces tienes estos 3 orbitales sp2. Cuando se une con otro carbono sp2, se aproximan, lo que ocurre es que este va a chocar con este. Este choque entre estos 2 orbitales azules es frontal. Por lo tanto, es un choque, es un orbital sigma. ¿Vale? Con los hidrógenos igual, también choca de forma frontal, enlace sigma. Pero
Si se fijan aquí, quedan estos orbitales P. Y en orbital, no se olviden de que es la zona de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Es decir, si yo digo que quiero una probabilidad del 10%, es más pequeñito, pero si yo quiero una probabilidad del 90%, lo puedo dibujar más grande. Dicho de otra manera, si yo quiero decir, los quiero localizar a ustedes, entonces quiero saber dónde están con una exactitud del 20%. Pues digo, bueno, en su cohabitación. Si los quiero buscar, el 20% de las veces van a estar en su habitación, porque es el sitio en el que más tiempo están, por ejemplo. Sin embargo, si digo, bueno, pues quiero irme a una probabilidad un poquito más grande de encontrarlos, pues entonces digo yo, bueno, en su casa. En su casa a lo mejor la probabilidad de encontrarlos es el 30%. Porque después en su casa estarán 20% en su cuarto, pero 10% pueden estar en otras habitaciones. Si los quiero buscar en una probabilidad del 95%, pues digo Gran Canaria, en su isla. ¿Por qué? Porque digo, si los quiero buscar, van a estar aquí. ¿Significa que nunca salen de su isla? No, a veces salen, pero la mayoría de las veces están ahí. Entonces, el tamaño orbital de la zona esa donde está el electrón, este orbital verde, su tamaño depende de lo que yo diga probabilidad. Pero si yo lo quiero ver con más probabilidad, en vez de dibujar tan pequeñito, lo puedo dibujar más grande. Y si lo dibujo más grande, ¿qué pasa con este y con este? Que estas barriguitas de un lado y del otro, por arriba y por debajo, empiezan a chocar, que si se solapa. Quiere decir que estos electrones de aquí también tiempo que pasan para este lado. Y estos de aquí pasan para este lado. Empiezan a compartirse de un lado al otro. Forman un pequeño refuerzo por arriba y por debajo del orbital sigma que estaba en medio, haciendo que, aunque vean dos rayitas en el mismo, esto es un enlace que es por arriba y por debajo, no es que sean dos enlaces diferentes. Por eso este enlace es un enlace sigma y un enlace pi es un enlace doble, ¿vale? Hace que tengas enlace doble, una flecha doble. Está aquí, se pone en medio nada, esto es que es el mismo enlace doble. Con el pi ocurre lo mismo, con el SP, lo que pasa es que quedan dos. Si se fijan aquí, ahora quedan los orbitales PZ y PI libres. Cuando se unen con otro, quedan este PZ y este PI. Entonces este de aquí con este de aquí por delante y por detrás se empiezan a unir, aquí y por detrás que apenas se ve, se empiezan a unir, y este de aquí por arriba y por debajo también se empieza a unir. Entonces aquí tenemos esto con el de detrás, que es el mismo, es un orbital pi, el de arriba con el de abajo es el mismo, es un orbital pi, y en medio está el sigma. Tenemos un orbital sigma que es frontal y dos refuerzos por arriba y por debajo. Quiero hacer también notar que cuando tiene estos refuerzos, al tener un enlace doble o triple, ya la posibilidad de que gire se anula, porque si quieres solapar este con este, si tú esto no empiezas a girar, ya se aleja, entonces no se solapa. Entonces tiene que ser que se queden quietos. Entonces estos enlaces dobles y triples lo que hace es dar rigidez a la molécula, evita que gire, que rote. Recuerden cuando les hablé antes de los enlaces normales, les decía que daban vueltas, que preferían estar eclipsados pero que podían dar vueltas. Sin embargo aquí ya se quedan estancos, no se pueden mover. ¿Vale? Bueno, si quieren identificar los átomos, ¿vale? Si tienen estas moléculas de arriba y quieren saber qué dirección tiene cada carbono, es fácil. Este carbono de aquí se une con un triple enlace y después le queda otro hidrógeno. O sea, se une el hidrógeno y a ese carbono con triple enlace. Pues entonces se están uniendo a dos átomos, es el orbital sp. Este de aquí lo mismo. Triple enlace con este carbono, enlace sencillo con este, es un orbital sp. Este de aquí, sin embargo, está unido con un carbono, con otro carbono por aquí y con dos hidrógenos. Se une a 4 átomos. Si está unido a 4 átomos, es un orbital sp3. Este de aquí se une con un carbono, con un hidrógeno y con un oxígeno. Se une a 3 átomos. Es un orbital sp2. Hay un doble enlace. En este caso va a ser el carbono con el oxígeno donde está el doble enlace. Aquí, este carbono
está unido a 3 hidrógenos y a este carbono. Por lo tanto, 4 cosas sp3. Este de aquí está unido a un doble enlace con este carbono, a un hidrógeno y a otro carbono. Está unido a 3 cosas, sp2. Este de aquí a este carbono de aquí, a este hidrógeno y a este otro carbono. 3 cosas, sp2. Y por último, este carbono de aquí está unido al nitrógeno y a este carbono. Por lo tanto, solamente son unido 2 cosas, sp. Vale, es relativamente fácil saber eso. Simplemente miren a cuántos átomos está unido. Vale. Ahora aquí hablamos del benceno. ¿Qué compuesto es el benceno? Es un anillo de 6 cerrado con 3 dobles enlaces. ¿Qué ocurre? Cuando yo dibujo la geometría, van a ver que la hibridación de tener dobles enlaces es sp2. Quiere decir que tenemos orbitales p que no se han hibridado y quedan libres. Entonces, ¿por qué se va a unir este orbital p que está aquí con este y este con este y este con este y no con los alternos? O sea, ¿por qué va a tener esta forma uniéndose estos dos y no con este? Pues la respuesta es que ni una cosa ni la otra. Se produce lo que se llama una resonancia. Resonancia es que de aquí a aquí pasa tanto que al final ni es esto ni es esto. ¿Vale? Los electrones están uniéndose aquí y uniéndose aquí, pasando de unos a otros de esta forma tan rápidamente que al final están en todos. ¿Cómo se representa eso? Así, como una nube pi, como un enlace pi común en todos. Vale, por eso lo dibujamos con este circulito, porque no tiene ni esta forma ni esta. Vale, esto se llama estructuras resonantes. Quiere decir, aquí estamos dibujando esta misma molécula en sus dos formas más extremas. O el enlace está aquí y el enlace aquí y aquí sencillo, o aquí sencillo y aquí es doble. Fíjense que se invierte. Que en realidad estos enlaces ni son enlaces dobles ni son enlaces sencillos, porque como están pasando de unos a otros tan rápidamente, en realidad estos enlaces son 1,5 dobles, es decir, está entre un enlace sencillo y un enlace doble. Una parte del tiempo es doble, otra parte del tiempo es sencillo. Vale, esto se conoce como un compuesto aromático. Hay una resonancia de los enlaces, pasan de un sitio al otro tan rápidamente que son iguales todos. ¿Vale? Volvemos aquí. O sea, lo podemos dibujar de esta manera. Fíjense que están marcados con un cuadrito porque no es que sean dos moléculas distintas, sino es dos momentos de la molécula extremos. Entonces yo, como no puedo dibujar el benceno, lo que hago es dibujar un comportamiento extremo de un lado, otro del otro, y digo que el benceno en realidad son las dos cosas a la vez. O me invento un nuevo símbolo que no tiene un fundamento químico, porque no estoy dibujando nada, sino me invento este circulito para reflejar esta realidad, que ni es ni esto, sino que es las dos cosas a la vez. ¿Vale? De ahí lo del híbrido, ¿vale? Es una mezcla de estas dos cosas. Entonces se forma eso, lo que digo, los orbitales sigma y después tienen los pi, ¿vale? Entonces, ¿por qué se va a unir este con este y este con este y este con este en lugar de estos dos con estos dos con estos dos? En realidad se están uniendo todos al mismo tiempo unos con otros y van saltando de un sitio a otro. Se forma aquí entre estos una combinación de electrones pi y entonces abajo una combinación de los electrones pi, se van solapando unos con otros. ¿Vale? Seguimos un poquito por aquí nada más. De aquí decirle que esta parte de la fórmula de tal no va a caer lavado, ¿vale? Esto es la fórmula que podemos escribir las moléculas. Como la fórmula, aquí tenemos mucha información de cómo cualquier cosa que les dije, que cómo se unen o tal cambia. Entonces hay muchas formas de escribirlo, ¿vale? Los tipos de fórmulas que tenemos van a ser la fórmula empírica, que la verdad que aporta muy poca información. La fórmula molecular, que te da todos los átomos que hay en la molécula. Esta es la mínima relación que hay entre los átomos, o sea, por cada carbono hay 2 hidrógenos. La molecular te dice que la molécula tiene 2 de carbono y 4 hidrógenos. O sea, en cada molécula hay esta cantidad. Si se fijan,
2 carbonos, 4 hidrógenos, la relación es esta. Esto digamos que la empírica te da muy poquita información, solamente la relación que hay entre átomos. Por cada carbono hay 2 hidrógenos, pero es que la molécula tiene 2 carbonos y 4 hidrógenos. Vale, aún así, siempre se busca una fórmula, por ejemplo, semi-desarrollada, en la que ya te dice cómo se unen que este carbono está unido con este, y los demás están unidos de hidrógeno, o desarrollada, que todavía se ve más clara, en el que se ve, es la misma fórmula, ¿vale? Está hablando de la misma sustancia. Que este carbono tiene un doble enlace con este carbono y que quedan los hidrógenos. Además, si esto se dibuja bien, estos ángulos de aquí tendrían que ser de 120 grados, porque la vibración al tener un doble enlace es sp2. ¿Vale? Tengan en cuenta que esto no cae, se los dejo. ¿Por qué? Porque cuando vean exámenes antiguos de la BAU, van a ver que les pregunta calcular la fórmula empírica o molecular. Tienen que tener claro que ya eso no cae en la BAU, ¿vale? Así que si ven estos problemas, no se vuelvan locos, no van a caer en la BAU. ¿Vale? De estas cosas, del cálculo de fórmula empírica y molecular. En la siguiente clase les hablo de isomería, ¿vale? Pues nada, esto es todo, nos vemos en la siguiente clase. Chao.